Hoy en el año 2023, a los 50 años del golpe de Estado, suceso que se dio lugar el 7 de junio de 1973, estaremos realizando con mi compañera la cronología de dicho golpe. En aquella jornada, el entonces presidente Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas, anunciaba por cadena de radio y televisión la disolución de las cámaras, dando inicio así a la dictadura cívico-militar, que gobernaría nuestro país por los siguientes 12 años. Entre ellos, el llamado Febrero Amargo de ese mismo año. Este golpe de estado dramático venía de una escalada de hechos graves para la institucionalidad del país, cuando el ejército y las fuerzas aéreas desconocieron el nuevo ministro de Defensa Nacional, Antonio Franceses, que había sido designado por Bordaberry para controlar la creciente influencia de los militares en la política. La disolución de las cámaras se puede decir que fue la culminación de un proceso. Pero, ¿qué factores estuvieron detrás? Se puede juntar muchas causas y factores que influyeron. Pero hay como un punto de quiebre inicial, que es el año 68 y la llegada de Pacheco al gobierno, porque instaló una forma diferente de gobernar, con las medidas prontas de seguridad. Las medidas prontas de seguridad se transformaron en una herramienta para formas crecientes de represión sobre las manifestaciones sociales de trabajadores y estudiantes. La mayor parte que estuvo Pacheco en la presidencia gobernó de este modo. Estas medidas no solo le quitaban a los ciudadanos las garantías y los derechos, sino que también le permitían al presidente gobernar por decreto. Uno de los factores económicos que se asume que influyó surge en la década de los 50 con la crisis del modelo de desarrollo que llevó a Uruguay adelante en los años previos. El modelo ICI había sido muy exitoso, pero quebró y eso no se recuperó hasta el golpe. Es decir, se venía de 20 años de crisis económica. Otro factor que se enfrentaba a Uruguay era la renovación de líderes políticos, ya que en 1964 desaparecieron todos los dirigentes políticos de primera fila. La ruptura institucional de 1973 no fue repentina, sino que fue producida por años de una gradual crisis en el sistema político, apoyado en una base social conservadora que favorecía el avance autoritario. En 1971 se habilitó el voto para los soldados y también fueron las primeras elecciones nacionales con voto obligatorio. Las elecciones del 1971 son llevadas a cabo en Uruguay el 28 de noviembre de ese mismo año. Tenían como propósito la elección del presidente de la República y de todos los miembros del Poder Legislativo. El Uruguay, predictatorial dominado por la violencia política y la convulsión social, anunciaba los tiempos oscuros que se vendrían. En 1972, las Fuerzas Armadas y la política torturan a todo el país. El 14 de abril, el Parlamento, con el voto de los legisladores blancos y colorados, aprueba el estado de guerra interno, que supone la supresión de garantías individuales, allanamientos sin orden judicial, interrogatorios a largos plazos y la intervención de la justicia militar en delitos políticos. A partir de ese momento, se acelera la marcha inevitable hacia el hundimiento institucional. Los voy a dejar con mi compañera, que le va a explicar la cronología de este febrero amargo. El golpe de estado de febrero amargo a la disolución de las cámaras. En el mes de febrero de 1973, los historiadores distinguen una serie de acontecimientos que son considerados como el preámbulo y precipitación del golpe de estado que se produjo el 27 de junio del mismo año. Los hechos elegidos son la ilustración de una de las características más sobresalientes del panorama político de la época, el aumento del poder y del papel protagónico de las Fuerzas Armadas en el escenario político.
El 8 de febrero, parte de las Fuerzas Armadas, Ejército y Fuerza Aérea se opusieron a la decisión del presidente de la República de nombrar al general Antonio Francés como ministro de Defensa. Mediante un comunicado a través del canal de televisión nacional, anunciaron la decisión de desconocer las órdenes del ministro nombrado por el presidente y sugirieron de inmediato su relevo. Además, como forma de manifestar su descontento, realizaron un despliegue de tropas en las calles de Montevideo. La tercera fuerza, la Armada, manifestó su oposición a la decisión tomada y proclamó su fidelidad a la orden institucional, ocupando la Ciudad Vieja. A pesar de esto, días después la Armada abandonó esta postura, uniéndose a las medidas anticonstitucionales del resto de las Fuerzas Armadas. Aquel hecho resultó una clara violación a los principios básicos del gobierno republicano, ya que la potestad de nombrar ministros es tarea del Poder Ejecutivo, según la ley y la Constitución. Pero como en otras ocasiones anteriores, esta intervención de las Fuerzas Armadas en el campo de los asuntos políticos fue uno de los síntomas del retroceso de la democracia. En el mismo día del desacato de la Fuerza Aérea, el presidente Juan María Bordaberry convocó a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas a apoyarlo y a defender las instituciones. Sin embargo, no obtuvo ningún respaldo relevante, solamente asistieron 200 personas a su convocatoria en la Plaza Independencia. El 9 y 10 de febrero los militares acompañaron a sus acciones con la emisión de dos textos conocidos como los comunicados 4 y 7. En ellos realizaban un diagnóstico sobre la situación del país y planteaban una serie de soluciones entre las que proponían la creación de puestos de trabajo para combatir el desempleo, la redistribución de tierras, proporción de la producción nacional e incentivos para las exportaciones, la lucha contra la corrupción y los ilícitos económicos, además de la lucha contra la subversión mediante una adecuada legislación. Los contenidos de los comunicados eran amplios y vagos e incluían desde reivindicación de los partidos de izquierda hasta postulados de la doctrina de la seguridad nacional, sugeridas de las FFA. El 13 de febrero, el presidente Bordaberry acepta la intervención de las Fuerzas Armadas en el gobierno y se firma el llamado Pacto de Boisolanza. El 23 de febrero se creó un nuevo organismo, el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el presidente, algunos ministros y los comandantes en jefe de las tres armas y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Conjuntas. El 23 de marzo, un comunicado de la Junta de Comandantes denunció planes conspirativos en su contra y actos de corrupción por parte de los políticos. El presidente autorizó la denuncia. Al mismo tiempo, se crecía la tensión política, también el aumento de la tensión social. El movimiento sindical y estudiantil continuó, con ellas las movilizaciones, actos, huelgas y de la falta de respuesta a ella las crisis. El 26 de julio, última sesión del Parlamento. El Senado se reúne poco antes de la medianoche. Solo hay 15 senadores en la sala, uno menos de los necesarios para formar quórum. El pachequismo, Unión Nacional Reeleccionista del Partido Colorado, y la Alianza Nacionalista del Partido Nacional faltan a la reunión con aviso. Es la última sesión del Senado. El golpe de Estado es un hecho. Están en la sala Eduardo Paz Aguirre, Luis Hierro Gambardella, Amílcar Vasconcellos y Nelson Constanzo del Partido Colorado, Francisco Rodríguez Camuso, Enrique Rodríguez y Américo Pla del Frente Amplio, Wilson Ferreira, Carlos Julio Pereira, Dardo Ortiz, Alem Barbaz, Caminillo Medero, José Jason Anchorena, Pedro Zabalza y Walter Santoro del Partido Nacional. Cuando termina la sesión, en la madrugada del 27, a las 2 menos 10, hay 15 legisladores en la sala. Al principio se intentó retomar el modelo económico marxista. Durante unos pocos meses se volvió al sistema de cambios múltiples. Se adoptaron medidas para frenar la especulación, a la vez de que se buscaba el diálogo con los trabajadores. Sin embargo, la resistencia de ciertos sectores a este tipo de medidas y el crecimiento de la inflación determinaron el abandono de esta política. Se produjeron cambios en los ministerios y en 1900
1967 se produjo una devaluación en el dólar, que pasó de 98 a 200. En mayo de 1968 accedieron a los ministerios figuras que representaban a los grupos económicos más fuertes vinculados a la banca y el agro, que comenzaron a ejercer su influencia en la política económica. Su objetivo fundamental fue la estabilización de precios mediante el control de salarios. Con este objetivo, el gobierno dictó el decreto del 28 de junio de 1968 por el que se congelaban los precios y salarios. La aplicación de estas medidas se produjo en el momento en que los trabajadores esperaban un aumento de sueldos que no se dio, mientras los precios se habían incrementado a lo largo del mes. Completando el decreto de congelación, se creó la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos, con la finalidad de fijar los aumentos de precios y salarios que se consideraran necesarios. En un primer momento, estas medidas dieron resultado positivo, pero en el segundo semestre de 1968 la inflación solo alcanzó un promedio del 2% mensual y decayó la especulación. En 1961, por tratarse de un año electoral, se concedieron aumentos de salarios y pasividades que aumentaron los ingresos del Estado al mismo tiempo que se producía una caída en las exportaciones, generando una balanza comercial desfavorable. Nuevamente retornaron la especulación, la fuga de capitales y el incremento del endeudamiento. Durante el gobierno de Bordaberry, la Oficina de Parlamento y Presupuesto formuló un Plan Nacional de Desarrollo para aplicar en 5 años. Este plan orientaba la economía del país en un modelo neoliberal que limitaba la participación del Estado, procuraba el estímulo a la actividad privada y el fomento al sector agroexportador en función de la demanda del mercado exterior. También se prevela la liberación del comercio. Como consecuencia de esta medida, solo podían sobrevivir aquellas industrias que pudieran competir con las extranjeras. Esta política sería aplicada en el periodo de la dictadura por el equipo económico que encabezó el ingeniero Pac Villegas. La sociedad uruguaya había experimentado una serie de cambios que fueron borrando la imagen de país modelo que habíamos construido, y los censos de 1963 y 1975 demostraron que la población crecía lentamente. Se caracterizó en el periodo por envejecimiento demográfico. El porcentaje de personas mayores de 60 años va aumentando, no así el de menores. Concentración urbana. En 1975 el 83% de la población vivía en ciudades por diferentes motivos: descenso del nivel de la vida de sectores medios y bajos como consecuencia de la crisis económica. Crecimiento del sector informal. La desocupación llevó a muchos, por ejemplo, a vender productos de contrabando. Desarrollo de la burocracia. Aumentó el número de funcionarios públicos. Pérdida del valor adquisitivo de las pasividades. Se intensificó el éxodo rural como consecuencia de la actuación del proceso de concentración de la tierra y el mantenimiento del sistema de explotación extensiva. Aumentó la marginalidad. Se dio un crecimiento de las viviendas precarias en los alrededores de Montevideo, conocidas como cantegriles, como consecuencia del éxodo rural y la desocupación urbana. No fueron suficientes las propuestas de habitacionales del Plan Nacional de Vivienda en 1968 para solucionar los problemas de este sector social. En cuanto a la inmigración, se estima que entre 1963 y 1975 alrededor de 218.000 uruguayos dejaron el país, 8% de la población en total, y que lo hicieron por motivaciones económicas, además de las razones de orden político. La desocupación y las dificultades que se encontraban en la población más joven para acceder al mercado de trabajo figuran como principales causas de la inmigración. Aún entre los sectores que disponían de trabajo,
incidió mucho la decisión de emigrar, el descenso de la capacidad de comprar como consecuencia del deterioro del salario real que comenzó a partir de 1957 y se intensificó desde 1968. Entre quienes emigraron hubo un predominio de los hombres frente a las mujeres y de los jóvenes comprendidos entre los 15 y 29 años. Su grado de instrucción es de nivel medio, ya que alrededor del 35% había hecho estudios secundarios. Predominaron los empleados y obreros del sector privado, en especie personal calificando profesionales, científicos y técnicos. Los países hacia los cuales se dirigían fueron en el primer término hacia Argentina, siguiéndole en importancia Estados Unidos, Australia y Brasil. A 50 años del golpe de Estado y más de 35 de la reorganización democrática y de la alternancia de partidos en el poder, la identificación exclusiva y sistemática de los lugares donde se materializó la represión, la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y la necesidad de avanzar en el juzgamiento de sus responsables continúan siendo temas pendientes. 1973 fue un año que siempre será recordado en la historia del Uruguay. Este marcó un antes y un después para todo el país en todos los aspectos, como el económico, social y político. En 1973 se disuelve la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Se creó un Consejo de Estado y se prohibió el derecho de la expresión en temas que mencionen lo dispuesto por el presidente decreto, que pueda perturbar la tranquilidad o el orden público. La situación era sumamente crítica, la del presidente, ya que buscó el apoyo de la ciudadanía y de los sectores políticos, pero la respuesta que obtuvo fue muy débil, lo que demostró su prestigio y aislamiento político. Esta crisis demostraba la autonomía adquirida por los militares respecto al poder ejecutivo. El 12 de febrero se firmó el pacto Boiso-Lanza, que consistía en un conjunto de exigencias impuestas por las Fuerzas Armadas. Se creó el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el presidente, ministro de Defensa, Relaciones Exteriores, director de la Oficina del Planeamiento y Presupuesto, los comandantes jefe de las tres armas y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Conjuntas. Entre febrero y junio se agudizaron las tensiones políticas. Hoy vamos a realizar la entrevista por Óscar Ortega. Muy bien. A sus órdenes. Sí, vamos a hablar de las épocas de la dictadura. Y que nos querés contar cómo la viviste, qué sucedió, cómo estaba desde tu punto de vista, tu familia, vos. Y mira, era una cosa que tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Ahora actualmente no me gustaría que hubiera de nuevo una dictadura. Y en aquel momento hubo cosas buenas y cosas malas. Porque en el tiempo de la dictadura, por ejemplo, en el asunto de la delincuencia, vos salías de tu casa, dejabas las puertas abiertas y no te tocaban. Entonces digo, eran cosas que vos salías de noche, volvías y no andaba nadie en la calle, no había peligro de nada. Era uno de los puntos buenos. Pero en lo otro sucedían cosas muy feas que no dan ni para recordar cómo fueron, ¿no? Y yo para mí se extendió demasiado, porque si la dictadura se hubiera terminado, hubiera entregado el gobierno mucho tiempo antes, capaz que hubieran mejorado las cosas, no había pasado tanto. Y bueno, eso más o menos es lo que yo recuerdo. Porque vos viste que yo ahora me podía acordar más cosas, pero como yo tengo este problema en la cabeza, yo me he olvidado muchas cosas, no me acuerdo muchas cosas. Pero la viví en pleno. En mi juventud, todo mi desarrollo, viví en la dictadura. Se vio muy afectada la cultura del país con la dictadura, tipo las murgas, las músicas. Así porque todos tenían que hacer y decir lo que las fuerzas conjuntas decían. Vos no podías salirte del libreto porque era tanto radio, los radios tenían que decir lo que ellos le decían.
Estaba muy limitado todo, no podías hablar de más, no podías decir nada, ¿viste? Era todo lo que ellos decían que vos tenías que decir. Las murgas no podían, no te dejaban ni cantar, había murgas y cantantes que no estaban prohibidos, no cantaban, no actuaban ni nada porque ellos no les permitían nada de eso. Claro, no se tenía libertad de expresión. No tenía libertad de expresión para nada. Se decía lo que ellos querían que se hiciera. Y nada, cosas por eso te digo que era todo marcado, lo que vos tenías que hacer, dejar de hacer y no eras dueño de tu propia vida. Claro. Y con los exilios, o sea, muchas personas tuvieron que ir porque no tener libre expresión y un porcentaje alto de gente, estudiantes jóvenes o parejas jóvenes, se borraban del país si podían porque sabían cómo venía la mano y se iban para otros países, por ejemplo, países que los podían dejar porque hay muchos que se fueron para Argentina y después de ahí de Argentina se tuvieron que borrar para otro lado porque se fueron pensando que se iban a salvar y después cuando se dieron cuenta tenían que andar disparando. Claro. Es lo del Plan Cóndor. Sí, el Plan Cóndor fue uno de los planes famosos que hubo y que ahí dice que mataron mucha gente, pero eso también. Aparte yo siempre dije, ¿no? Como yo te digo, que hubieron cosas malas de los dos lados, porque tanto la Fuerza Conjunta hicieron cosas malas como los mismos trupas hicieron un montón de cosas malas, que pagaron gente que no tenían nada que ver.